Hola, bienvenido a un episodio más de Sencillez del Evangelio. Qué bueno que tomas el tiempo para escuchar o para ver, si lo estás viendo en YouTube, o escuchar si lo estás escuchando en cualquiera de las diferentes plataformas donde se escucha este podcast. Qué bueno que tomas el tiempo para hacerlo, para seguir siendo edificado y bendecido en tu vida, que esa es la intención de este podcast. El episodio de hoy es un episodio corto, sencillo, pero creo que con una enseñanza importante que debemos de afianzar en nuestra vida. Fue algo que Jesús vivió, fue algo que Jesús enseñó y ahora tú y yo debemos de tomarnos de esta palabra, tomarnos de esta enseñanza del Evangelio del Señor Jesucristo y vivir en ella. Y me gustaría que leyéramos en nuestras Biblias en Mateo capítulo 3, en el versículo 13. Mateo capítulo 3, en el versículo 13. Y es el pasaje acerca del bautismo de Jesús. Y vienen unas palabras interesantes en este pasaje. Y dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Qué hermoso ver la obediencia de Jesús, ¿verdad? Jesús cumplía la palabra del Señor fielmente y no se apartaba de ella. Y qué hermoso el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Juan acepta y lo dejó, y dice, verso 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En ese momento vino el bautismo del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Y pon atención al verso 17, dice la palabra: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una voz de los cielos, la voz del Padre, decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El título de este episodio es Identidad. Y qué hermoso cómo fue afirmada la identidad de Jesús. Él sabía su propósito, él sabía su identidad. En otros evangelios podemos encontrar que cuando él era niño, él andaba, se perdió en una ocasión. Creo que han leído esa historia. Y cuando lo encuentran sus papás, Jesús les dice estas palabras, les dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús desde muy pequeño, desde siempre, él tenía clara su identidad. Pero en este pasaje de Mateo capítulo 3, verso 17, hay una afirmación del cielo de quién es Jesús. Hay una afirmación del cielo de quién es Jesús. Y el cielo dice, el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué importante cuando afirmamos nuestra identidad en quienes somos. Y Jesús tenía afirmada su identidad por parte de la voz del Padre. Ahora, en el siguiente capítulo, en Mateo capítulo 4, Jesús es llevado por el Espíritu. Ahora el Espíritu estaba sobre él, estaba reposando en él, y ese Espíritu le iba guiando. Y en el capítulo 4 de Mateo, en el verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, escucha estas palabras: si eres Hijo de Dios. Qué interesante que 40 días antes, cuando Jesús estaba siendo bautizado, hay una voz del cielo que declara y proclama la verdad: este es mi Hijo amado. Pero viene el enemigo a tentar, viene el enemigo a acusar,
Y viene el enemigo a poner pensamientos equivocados en la mente de nuestro Señor y le dice, si eres hijo de Dios. Él tenía que comprobar que era hijo de Dios porque él sabía que era hijo de Dios. El mismo cielo lo había dicho. En una ocasión preguntaba a la iglesia si una palabra de Dios fuera necesaria o fuera suficiente como para afirmarte en algo. Por ejemplo, si Dios te dijera que Él está contigo, ¿para ti fuera suficiente o necesitarías algo más de Dios para creerle o para caminar en obediencia a Él? Entonces, la mayoría de la iglesia afirmamos, ¿verdad? Yo creo que una palabra del Señor es suficiente para sostenernos. Si Él dice que va a estar con nosotros, le creemos y es suficiente con que Él diga que estará con nosotros, que Él prometa que va a estar con nosotros. Entonces, si una voz del cielo habló y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, fue suficiente o podría ser suficiente para Jesús para decir, yo sé que soy su Hijo. Pero aún así viene el enemigo y trata de tentar al Señor y le dice, si eres hijo de Dios. Y quiere que pruebe si realmente está seguro en quién es Él. Muchas veces seremos tentados nosotros a probar quiénes somos. Y si no tenemos una identidad clara, podemos cambiar, podremos olvidarnos de quién realmente somos en el Señor. Si no tenemos una identidad clara, va a ser fácil ser arrastrados por corrientes del mundo y pensamientos del mundo. Si no tenemos claro y no tenemos la convicción y la identidad clara de quiénes somos, entonces va a ser muy sencillo que el enemigo, el tentador, pueda engañarnos y pueda desviarnos de quien realmente somos. Más adelante en el versículo 6 lo vuelve a tentar y le vuelve a decir, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. En la primera tentación dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor obviamente le responde con la palabra. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo, le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús les dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo estaba utilizando la palabra equivocadamente para tentar al Señor, para engañar al Señor y para hacerle caer, pero Jesucristo se mantuvo firme porque Él sabía quién era. Él sabía su posición, Él sabía su identidad, Él sabía que Él era hijo de Dios. Y a mí me gusta muchísimo cómo se sigue desarrollando la historia, porque la tercera ocasión el enemigo ya no le tienta preguntándole si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Al menos en este Evangelio de Mateo así lo relata. Porque dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí ya no le dice si eres hijo de Dios, porque ahora sabía que el Señor que el enemigo ya no podía atacarle por ese lado, porque Jesús sabía quién era. Jesús sabía su identidad y conocía quién era. Y me encanta el versículo 10. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo lo dejó. Qué hermoso tener nuestra seguridad y nuestra identidad en quienes somos. La Biblia dice que todos somos creación de Dios. No todos son hijos de Dios, ¿verdad? Hay una idea equivocada en el mundo que dice es que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Una vez me acuerdo en la secundaria se estaban peleando los del A contra el C y pues todos los muchachos ahí estaban aventando las mochilas y se estaban ahí golpeando y peleando y me dio mucha risa escuchar. Yo no estaba en la pelea de antemano, lo menciono.
me dio mucha risa escuchar un compañero que empezó a gritar: cálmense, cálmense, somos hijos de Dios, cálmense. y me acuerdo que eso me dio bastante risa, no lo había escuchado esa frase antes, pero después me di cuenta que era bastante común entre la gente decir: no, somos hijos de Dios, o todos somos hijos de Dios. Cálmense, somos hijos de Dios. Lo cierto es que no todos son hijos de Dios. Es importante saber eso. La Biblia claramente dice que a los que creen les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice que Jesús vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, a ellos les dio esa potestad. Así que, primero que nada, si tú no has escuchado antes del Señor o del Evangelio del Señor, de la palabra del Señor, es una invitación para que le conozcas, para que te acerques a Él. Si alguien te compartió este podcast, mándale un mensaje, dile: oye, platícame más acerca de esto, quiero conocer de Jesús, quiero ser su hijo. ¿Cómo es que soy su hijo? Puedo decírtelo así, lo que la palabra dice al respecto, pero creo que tiene que unir una convicción al corazón de cada uno de nosotros y lo creamos con todo corazón. La Biblia dice que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para salvación. Entonces, cuando confesamos y creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vivió y murió y resucitó, cuando creemos con toda convicción de fe que Él perdona nuestros pecados, cuando venimos a Él con un arrepentimiento genuino del estilo de vida que teníamos y llevábamos, y ahora buscamos la nueva vida en Él, dice la palabra que venimos a nacer de nuevo. Jesús le dijo a un hombre: es necesario nacer de nuevo. Y en este nuevo nacimiento, en esta nueva vida, ahora tenemos una identidad, y esta es la de ser hechos hijos de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. 1 de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Dice así: mirad cuán gran amor, nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. A veces, los que ya estamos en el Señor y ya hemos escuchado su palabra y creemos en su palabra y ahora vivimos para Él, muchas veces nuestra identidad es golpeada. Muchas veces nuestra identidad es atacada y si no estamos seguros en quiénes somos realmente, en que ahora somos hijos de Dios. Y me gusta mucho como lo dice el apóstol Juan en esta primera carta, en el capítulo 3. Eso somos, como una afirmación de somos hijos de Dios, eso somos, ¿verdad? Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que somos llamados hijos de Dios. Y dice, y eso somos. Y afianzarnos en la identidad nos va a ayudar en nuestro caminar con el Señor. Este podcast se llama Sencillez del Evangelio. Y el primer episodio en la introducción hablábamos de que el Evangelio es más sencillo de lo que parece. Los complicados somos nosotros. Así decía mi pastor. Y muchas veces nos complicamos en ideas y en pensamientos que tal vez hasta venimos arrastrando desde antes. Pero en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Y ahora somos sus hijos. Y cuando esa identidad está afianzada en nuestro corazón, cuando esa identidad está firme en nuestras vidas, tú y yo caminamos en esa sencillez del Evangelio. Caminamos en esa identidad clara
de lo que Dios quiere para nosotros. Entiendo el diseño de Dios para mi vida. Entiendo para qué fui creado. Entiendo en mi propósito y lo que Él quiere hacer conmigo y soy afirmado. Y a veces vienen luchas y vienen complicaciones, pero tú puedes estar seguro y decir, yo soy hijo de Dios. Estoy seguro que soy hijo de Dios, y afianzarte y afirmarte en esta verdad de que somos sus hijos. Tal vez el enemigo pueda venir y acusarnos, o pueda venir y tentarnos y decir, ¿eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no pruebas lo otro? Afírmate en la identidad del Señor. Conoce su palabra, conoce sus promesas, conoce lo que Él quiere para ti, conoce las cosas que Él desea para tu vida. Dice ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 3, pero en el verso 9, dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que practica la justicia, que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Qué está diciendo? Porque no hay una identidad clara, empezamos a practicar cosas fuera del propósito de Dios. Porque dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquel que tiene su identidad clara en el Señor sabe quién es, sabe lo que Dios quiere para su vida, sabe las cosas que están establecidas y guardadas en la palabra para cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener nuestra identidad. Quiero animarte a que este fin de semana y la próxima semana tomes un tiempo para buscar tu identidad en el Señor, para saber realmente quién eres. Dice la palabra, hay tantas promesas en la palabra que hablan de quiénes somos ahora en el Señor. Nueva criatura, somos más que vencedores en Él, somos sus hijos. Y es hermoso descubrir y encontrar nuestra identidad en el Señor. Jesús, en su caminar, en todo momento, en todo tiempo, Él estaba seguro de quién era. Y no importaba lo que dijeran los demás, Él sabía quién era Él. En una ocasión le pregunta a los discípulos, dice, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos comienzan a dar sus respuestas de lo que la gente empieza a hablar de Jesús o quién era Jesús. Pero me encanta cuando Jesús hace la pregunta personal y dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Nosotros tenemos que tener una relación tan personal con el Señor que sepamos quién es Él y sepamos quiénes somos nosotros. Ahora, por medio de su Espíritu, podamos tener esta nueva vida en Él y podamos vivir para Él y caminar en la identidad que Él tiene para nosotros. Te animo a que busques más y más esa identidad y que te afirmes en esa identidad. Eres su hijo, le perteneces al Señor, eres suyo. Por lo tanto, camina en esa integridad de un hijo de Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia y te recomiendo que los subrayes. Por ejemplo, en las cartas del apóstol Pablo, en muchas ocasiones dice, ahora son ustedes hijos de Dios. Y habla de una manera de vivir. Gálatas lo menciona, Colosenses también lo menciona. Dice, ahora ustedes, en Efesios dice, antes estaban lejos de Dios, pero ahora están en el Señor. Y empieza a hablarnos de cómo deberíamos de vivir, ahora que tenemos una nueva y clara y mejor identidad. Somos hijos de Dios. Espero que seas afirmado cada día más en tu identidad y puedas descubrir y conocer que tú eres ese hijo de Dios. Y si es la primera vez que escuches un mensaje así, te animo a que con todo tu corazón creas al Señor. Acércate al que te haya compartido este episodio y pregunta más acerca de esto. Yo creo que te puede ayudar, te puede orientar para tomar esta decisión, que es la mejor decisión que podamos tomar en nuestra vida y comenzar este nuevo caminar con el Señor. Gracias por
escuchar, gracias por tu tiempo. Oro por ti para que Dios te bendiga, para que esta palabra sea afirmada en tu corazón y sea de grande bendición. Nos vemos, primeramente Dios, la próxima semana en un episodio más de Sencillez del Evangelio. Hasta luego.